Buenos días, amados hermanos. Hoy hemos venido con el propósito de reunirnos en el nombre de nuestro Señor, de nuestro Dios, para juntos, como una iglesia, alabarlo y glorificarlo con nuestros cantos y también buscar de Él su presencia en esta mañana. Queremos leer nuestra visión, la visión de nuestra iglesia en esta mañana, de manera que cada uno de nosotros esté claro en lo que somos y por qué somos. Dice, una iglesia creciente que honra a Dios, alcanzando con el Evangelio de Jesucristo a todas las personas, ayudándolas en su desarrollo espiritual e integración a la iglesia. Y nuestra misión es dar a conocer a Jesús como Salvador y Señor, cumpliendo con la gran comisión, ayudándolos a lograr una relación más cercana con Él y su integración a la iglesia local. Dios bendiga la iglesia bautista, la familia de Dios, en este día de hoy y a toda la iglesia en general. Oramos. Señor, muchas gracias, Dios, por poner en nuestros corazones esa disposición, ese compromiso de que nosotros cada primer día de la semana nos reunimos en tu nombre y juntos alabamos y glorificamos, Señor, al único Dios que eres tú, a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y a tu Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Bendícenos hoy, toma control de todo lo que aquí haremos en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos, bienvenidos, y a todos los que están conectados desde sus hogares de diferentes lugares del mundo, de diferentes países. Nos unimos como una comunidad de creyentes que amamos al Señor, a quien damos a conocer como iglesia, damos a conocerle como Salvador y como Señor. Y dice su palabra en Isaías capítulo 55, versos 6 y 7. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que está cercano. Y luego el versículo 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, quien será amplio en perdonar. Es el Señor Jesucristo que en esta mañana te está invitando a ti, me está invitando a mí, a todos en esta mañana nos está invitando ¿a qué? A que vengamos a Él, que tengamos una relación más estrecha con Él, más cercana, y también nos está invitando al arrepentimiento. Dice, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos. Y luego dice, vuélvase al Señor. ¿Escucharon? Vuélvanse al Señor. ¿Y cuál es la promesa? Que será amplio ¿en qué? En perdonar. En perdonar. Y entonces nosotros venimos al lugar perfecto, a adorar al único de quien puede tener misericordia de nosotros. Yo no sé cómo ha sido tu semana, pero Dios solamente lo sabe. Dios sabe las batallas que cada uno ha tenido. Dios sabe cómo tú te encuentras en este momento. Pues Él es el que te está invitando a través de esta palabra. Vengan a Él, vengamos a Él en esta mañana.
Y Él será amplio en perdonarnos. Él será amplio en bendecir a su pueblo en esta mañana. Y también a dar salvación. Si alguno llega en esta mañana con necesidad del Salvador, Él también está listo para recibirle con los brazos abiertos. Así que vamos a estar de pie. Yo te voy a pedir que cantemos esta alabanza tan hermosa. Ponte de pie, que habla sobre el poder de Dios, la majestad de Dios. Y te pregunto, ¿has visto el poder de Dios en tu vida? ¿Sí o no? ¿Lo hemos visto? Vamos a cantarle, Él está aquí, y esta alabanza será para nuestro Dios. Amén y amén.
Hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Yo les pido que piensen bien en lo que acabamos y analicen bien lo que acabamos de cantar. Él ha sido bueno, yo puedo constatarlo. Yo he tenido tiempos difíciles, pero si nos rendimos a la voluntad de Él, grandes cosas van a pasar. Este es el momento de poner nuestras vidas delante de Él, rendirnos a Él y siempre buscar decir que en mi vida Él ha sido bueno y que la bondad de Dios ha sido más de lo que realmente en mi vida personal yo podía esperar. Así que vamos a orar, vamos a entregarle nuestras cargas al Señor en estos tiempos, nuestros problemas de enfermedad, nuestras situaciones de falta de dinero, lo que sea, pero todos los días hay que levantarse agradecido, porque Dios realmente sí ha sido bueno. Y cuando usted analiza que todos los días come, aunque sea una vez al día, Dios ha sido bueno. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, porque realmente tú demuestras cada día que tú has sido más que bueno con cada uno de nosotros, Señor. Señor, en este momento venimos a presentar nuestras situaciones diarias, nuestras situaciones comunes como familia, como amigos, como gente que está al lado de nosotros con una situación, Señor. Señor, yo te presento cada una de estas situaciones de falta o situación económica, de una salud quizás no muy buena o cualquier otra cosa que esté alrededor de nosotros que nos afecta, Señor. Yo te presento todas estas cosas en tus manos, Señor, para que seas tú en medio de cada una de ellas, Señor. Allí donde haya un problema familiar, tú estés en el medio de esa situación para que esa situación se pueda resolver, Señor. Yo te pido, Señor, por los que durante la mañana de hoy no se encuentran aquí entre nosotros, Señor, por una situación de salud, por una situación de trabajo, que allí donde cada uno de ellos esté, seas tú poniendo bendición en este día, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, y también quiero presentarte el tiempo de la adoración mediante el mensaje, Dios. Yo te pido, Señor, que tú utilices al hombre que tú designaste para el día de hoy a hablar sobre ti, a hablar de tu palabra, Señor. Utilízalo y ayúdalo en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Primero que todo les quería decir que es un privilegio y un honor de estar aquí esta mañana, de estar en los pies del pastor Rafael y haber recibido esta invitación. Y es un gran honor estar aquí. Gracias, pastor Rafael, por la oportunidad de predicar su palabra en lo que yo llamo el idioma de mi corazón. Habido nacido en Venezuela, criado ahí, recibido al Señor en Venezuela, me trae recuerdos el escuchar los cantos del Señor en español. Así que esta mañana el título del mensaje es Cristo, la luz del mundo. Cristo, la luz del mundo. Nuestro texto para esta mañana es Génesis capítulo 1, un texto que bien familiar para nosotros. Génesis capítulo 1. Leamos la palabra de Dios. Estaremos en Génesis y en el Evangelio de Juan capítulo 1 esta mañana. Algunos versículos estarán en la pantalla, pero por la mayoría del tiempo estaremos en Génesis y en el Evangelio de Juan. La palabra de Dios dice así en Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana
un día. En este pasaje encontramos el relato de la creación del mundo. Leemos sobre nuestro Creador eterno y todopoderoso que crea todo de la nada. Pero lo que no podemos ignorar es que también es una revelación profunda sobre la persona de Cristo. Desde la creación vemos a la Trinidad presente, Padre, Hijo, el Verbo y el Espíritu Santo. Veamos versículos 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y en Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan, vemos que Cristo es llamado el Verbo de Dios, la palabra de Dios, con P mayúscula, V mayúscula. Y entonces desde la creación de la tierra vemos la presencia de la Trinidad. En el versículo 1 de Génesis leemos, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Aquí vemos a Dios como el Creador supremo, el que tiene el poder y la autoridad para dar origen a todas las cosas. Pero ¿cómo se relaciona esto con Cristo? Es importante saber leer el Antiguo Testamento prestando atención a cómo Dios nos está llamando a pensar, anticipar la promesa del Mesías por medio de los acontecimientos del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no es una colección de historias que tienen buenas lecciones para la vida, aunque eso es algo que sí podemos encontrar, obviamente. Pero el principal enfoque del Antiguo Testamento es llevarnos al futuro, a la venida de Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de Dios es Cristo. Es Cristo. Voy a compartir esta mañana 4 puntos sobre lo que le llamamos la cristología y el lenguaje redentor en Génesis capítulo 1. Cómo nos invita a pensar en Cristo, la luz del mundo. Punto número 1 que vemos en el pasaje esta mañana, creo que se paralizó un momento. Vemos a Cristo como el Verbo creador. En Génesis 1:1 leemos, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pasemos en sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 1. Donde otra vez vemos el mismo lenguaje. Y ahora dice, en el principio, fue el mismo momento. Juan está hablando de Génesis 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aprendemos que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto nos muestra que Jesús, el Verbo, la palabra de Dios, estaba presente en la creación misma. Cristo es el Creador supremo. Y así como creó la luz de la nada, que la luz viene de su gloria, y hablaremos de eso en un momento, así Él ha creado vida nueva en nosotros. El mismo Cristo de la creación creó vida nueva en nosotros por medio de la fe. Sigamos leyendo Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1. En el versículo 2 y 3 continúa la palabra de Dios y Juan dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahora vayamos al versículo 10.
en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Así sabemos que el verbo de Dios en Génesis se refiere a Cristo. Cristo es Dios en la carne, el verbo de Dios en la carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Después vemos en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, así como Cristo se volvió carne, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios ha de habitar en nosotros, morar en nosotros. Y eso solo sucede por medio de la palabra de Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Punto número 2. En la creación, en Génesis 1, vemos a Cristo como la luz del mundo. Vemos a Cristo como la luz del mundo. Interesantemente, Juan capítulo 1, 4, 5 y 9, que dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y después en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 12, nuestro Señor revela quién es y nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Yo soy el que soy, es la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Segunda de Corintios 4, 6 es el versículo que conecta el Nuevo Testamento con Génesis 1. Dice lo siguiente, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vemos a Cristo como la luz del mundo, la luz que Dios habló en la oscuridad de nuestros corazones por el pecado. Hebreos capítulo 1, pueden abrir sus Biblias a ese pasaje, por favor. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4, nos dice esto. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria
y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahí vemos el verbo de Dios y la luz, que es Cristo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. La luz de Cristo es la eterna gloria de Dios. Juan capítulo 1, versículo 14, que lo leímos, dijo esto: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17, uno de mis versículos favoritos para que nos muestra la divinidad de nuestro Señor Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. La gloria de Dios. La luz, si vieron a Génesis, vino antes que la luna y el sol. Cuando Dios dijo sea la luz y fue hecha la luz, no estaba la luna y el sol. Y en Apocalipsis también nos dice que en el cielo no habrá necesidad del sol ni la luna, porque la gloria de Dios será la luz. Eso nos lleva al punto número 3. En Génesis también vemos a Cristo como la promesa de la redención. El propósito de la creación del hombre en el sexto día en realidad culmina en la caída del hombre y promesa del Salvador en Génesis 3. Y en Génesis 3, versículo 15, encontramos que Dios promete poner enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Esta promesa prefigura a Jesús como el Redentor que derrotará al pecado y al enemigo. Génesis 3:15 continúa y dice: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La herida a la cabeza es una herida mortal. Por eso la palabra de Dios dice en 1 Juan 3, 7 y 8: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Y eso hizo nuestro Señor. Le dio la herida mortal a la cabeza del enemigo. Por eso en nuestras vidas podemos decir con confianza: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Amén. Y punto número 4, en cuanto a Cristo en Génesis, vemos a Cristo como restaurador de la creación. Colosenses capítulo 1, versículo 20, que sí se encuentra en la pantalla, dice esto: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses capítulo 1, versículo 20 nos dice que Jesús reconcilió todas las cosas consigo mismo. La obra redentora de Cristo no solo es espiritual, sino también cósmica. Él restaura y reconcilia la creación caída.
Por eso también vemos la esperanza de la transformación de la creación de la misma manera que nuestros cuerpos esperan la resurrección de los muertos, cuando nuestros cuerpos serán eternamente transformados. La tierra sufrirá. Y los problemas que vemos hoy en la creación de Dios solo serán restauradas en la venida de Cristo. Es algo que los hombres no son capaces de hacer. Esa arrogancia al pensar que tú y yo podemos mejorar la creación de Dios de alguna manera y retroceder las consecuencias del pecado. La debemos cuidar, pero solo Dios tiene el poder de resurrección y transformación. Romanos capítulo 8, versículo 22 dice esto: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Entonces, a todo esto, ¿cuál debería ser nuestra respuesta a Cristo? ¿Cómo deberíamos responder a la gloria de Dios hecho carne? Como creyentes debemos responder a esta maravillosa verdad. Aceptemos a Jesús como nuestro Creador. Veámoslo como no solamente nuestro Señor y Salvador, pero nuestro Creador, Redentor y Restaurador. Vivamos en comunión con Él. Hermanos y hermanas, en Génesis 1 encontramos un testimonio poderoso de Cristo como el Creador y Redentor. Porque Él es creador, Él puede crear vida nueva en nuestros corazones y en nuestras almas. Que esta verdad fortalezca nuestra fe y nos motive a vivir en la luz de su gracia redentora. El tema que unifica a todas las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis es Cristo. La Biblia comienza y termina con Cristo. El enfoque es Cristo. Un error que cometemos cuando leemos y estudiamos el Antiguo Testamento es cuando lo leemos como si fueran una colección de historias con lecciones espirituales que no tienen nada que ver una con la otra, pero tienen mucho que ver. Y todo acontecimiento de la historia del pueblo de Dios nos trae al Salvador. ¿Cuál es la aplicación personal? ¿Cómo aplicamos esto en nuestras vidas? Primero que todo, la preeminencia de Cristo. Cristo debería tener primer lugar en nuestra vida porque Cristo es Dios. Él es creador y también nos sostiene la creación. Es interesante saber que existe en la ciencia una pega de nuestro ADN que sostiene todo junto. Y cuando esa pega biológica fue vista por medio de un microscopio, tiene la forma de una cruz. Tiene la forma de una cruz. ¿Coincidencia? Porque lo que dice Colosenses es cierto. Cristo es la pega, lo que sostiene el universo. Y si Él sostiene el universo, ¿no puede sostener nuestras vidas? Amén. Déjame leer Colosenses capítulo 1, 15 al 20, que nos dice esto. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Y para qué saber todo esto? ¿Para qué saber y tener esa visión de Cristo en nuestra mente, en nuestro ser? Colosenses nos dice, para que en todo tenga la preeminencia.
La teología no sirve de nada si no nos mueve a adorar a Cristo, si no nos mueve a amarlo, a vivir para Él día a día. Segundo, la aplicación personal naturalmente nos debería llevar a comunión, a tener comunión con el eterno Verbo hecho carne. A veces nosotros decimos, quiero que Dios me hable y que lo pueda escuchar. Un pastor una vez dijo, entonces lee la palabra de Dios en voz alta. La palabra de Dios, cuando nosotros pasamos tiempos en las Escrituras, adivina con quién estamos. Con el Verbo. Yo quiero estar cerca a Jesús. Yo quiero tener intimidad con el Señor Jesús. Abran la palabra. Sin la palabra de Dios no hay comunión con Cristo. No se puede separar, dividir el Verbo de Dios, Cristo, y la palabra de Dios, las Escrituras. La unión es supernatural. Entonces cuando uno dice, me quiero sentir cerca a Jesús, ¿cuándo fue la última vez que abrió la palabra? Bueno, cuando yo era niño. Es por medio de la palabra de Dios que pasamos tiempo en la presencia de nuestro Señor Jesús. Ay, cómo quisiera yo haber sido uno de los discípulos, o María, la hermana de Marta, sentada a los pies de Cristo. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, estamos a los pies de Cristo. No es coincidencia que Cristo es llamado el Verbo de Dios o la palabra de Dios hecho carne. Cuando pasamos tiempo en la Escritura, estamos teniendo comunión íntima con la presencia de nuestro Señor Jesús. Es por medio de su palabra que venimos a su presencia y somos transformados día tras día a la imagen de nuestro Señor Jesús. Aquí veo varias parejas que han estado casadas por varios años. Cuando ustedes recién se conocieron, eran personas diferentes. Y ahora que han estado casados por varios años, es como uno se empieza a parecer al otro. Y empieza a agarrar manías del otro. ¿Es verdad? Cuando hay intimidad con Cristo, nos empezamos a parecer más y más a Cristo. A veces nuestro enfoque está en hacer esto, debemos hacer esto, no se puede hacer. No, venir a los pies de Cristo y Él nos transformará día a día. Y del corazón, del cambio del corazón para afuera vendrá la obediencia a su palabra. Pero a veces nosotros hacemos las cosas al revés. Nos enfocamos en qué tenemos que hacer sin estar enamorados de Jesús. Y así no funciona. Nosotros perseveramos en obediencia a Dios porque Él ya nos ha salvado. No para ser salvos. Y últimamente, la aplicación personal debería ser que caminemos en la luz. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 10, nos dice cómo es que hemos de caminar en la luz de Cristo. Y termino con ese pasaje de Primera de Juan, el mismo autor del Evangelio de Juan, el discípulo que Cristo amaba. Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 10. Y termino con este pasaje. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído. ¿Prestaron atención a la primera frase de Primera de Juan? Así como el Evangelio de Juan, así como Génesis. ¿Cómo comienza Primera de Juan? Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada
y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Dios es la luz. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tengo la imagen de Moisés en mi mente. ¿Por qué brilló él? ¿Por qué su cara brilló por unos días? ¿Se acuerdan? Porque estaba a solas en su carpa en el desierto y dijo: yo quiero estar cerca de Dios, quiero reflejar a Dios, voy a intentarlo con toda mi fuerza para reflejar la luz de Dios. No, imposible. ¿Cómo podemos reflejar la luz de Dios y caminar en la luz así como Él está en la luz? Estando en la presencia de la luz de su gloria. Moisés estuvo en la presencia de Dios y la gloria de Dios se quedó en él y fue la gloria de Dios que lo hacía brillar a Moisés. ¿Queremos brillar, reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas? Tenemos que estar en la presencia de Dios diariamente. El propósito de la sana doctrina es la gloria de Dios y la transformación de nuestras vidas en Cristo. La palabra de Dios no solo es un libro de información, sino también de transformación. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Creador omnipotente, que de la nada creaste el universo. Gracias, Señor Jesús, que de la nada, que de la oscuridad de nuestro pecado, creaste fe en nosotros y nos diste la salvación. Y ahora, Señor, te pedimos que día tras día estemos en comunión contigo, Señor Jesús, por medio de tu palabra, para que después que hemos estado contigo, salgamos al mundo simplemente reflejando y brillando la gloria que te pertenece a ti. Ayúdanos a nosotros a hacer lo que tú declaraste que somos. Tú no dijiste deberían ser la luz del mundo. Tú declaraste a tus discípulos, a tus seguidores, y nos declaras a nosotros, son la luz del mundo. Y esa luz no viene de nosotros, es simplemente el reflejo de la gloria de Jesús, la esperanza de la salvación dentro de nosotros, que mora en nosotros, Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo. Así que, Padre Celestial, te pedimos que en este día, al ver la gloria de Cristo en la creación, también veamos su gloria en nuestra salvación y en nuestra santificación día tras día. Señor, te pedimos que despiertes en nosotros un hambre, un deseo, una sed
por tu presencia. Porque solamente después de haber estado en tu presencia seremos transformados, como dice tu palabra, día tras día, para reflejar tu gloria. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo.